Bueno, como ya les había mencionado, vamos a ver acá un poco de lo que nos habló ya Zoila, pero desde tiempos ancestrales, cuando el hombre tenía ya esa curiosidad de visualizar la parte interna de otro semejante, ¿no? De otra persona. Entonces tenemos que este tema es una sinopsis, es un resumen de 3 aspectos importantes que fueron los que dieron lugar a la revolución en la cirugía, o sea, a la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? ¿Cuáles son estos 3 aspectos? Ese interés antiguo de estudiosos de visualizar la parte interna de la economía humana, ¿no? Nuestra parte interna, ya sea a través de orificios naturales o también por pequeñas incisiones que ellos realizaban. Otro aspecto es el invento del endoscopio. Y por último, la invención y evolución de los equipos videoendoscópicos y su integración. Porque, como verán, uno no es nada sin el otro. Tienen que estar integrados esos equipos biomédicos que han evolucionado para que funcionen. Si no tenemos microcámara, obviamente no vamos a poder realizar esa cirugía. Si no tenemos monitor, el cirujano no va a poder ver y el resto del equipo menos, ¿no? Entonces, esa integración ha hecho que evolucionen y también lleguemos a donde están las cirugías mínimamente invasivas. Tenemos que Abulcasis es un estudioso a quien se le reconoce como el primero que tuvo la idea de visualizar la parte interna del ser humano, ¿no? Y también se sabe que en la antigua cultura griega y egipcia ya tenían esa curiosidad y usaban instrumentos como estos que vemos acá para visualizar a través de orificios naturales el interior de las personas. También se sabe que Hipócrates, más o menos entre los años 460 a 375 antes de Cristo, ya tenía el interés y tenía algunos instrumentos tipo tubos para visualizar el interior de la persona a través de orificios naturales. Estos son, pues, primeros instrumentos para exploración de las cavidades de la parte interna del ser humano. Esta es la portada del Talmud babilónico, ¿no? En la que data de los 500 años después de Cristo, y ahí en esta cultura hindú relatan el uso de espejos que reflejaban la luz ambiental para la visualización a través de las fosas nasales, a través de la vagina de la mujer, para explorar qué más había dentro, ¿no? Hay una primera descripción clara por Abulcasis en 936, entre el año 936 y 1013 después de Cristo, en la que se relata esto. Desde aquel entonces, o sea, desde 1013, 1015 después de Cristo, hasta fines del siglo XVIII, los procedimientos para las cirugías o para la endoscopía fueron mínimos, ¿no? Fueron todos
usos rudimentarios de instrumental rudimentario para querer explorar cavidades. Explorar primero, porque ni tenían idea que, como el día de hoy, como los días actuales, en los que, pues, incluso se da tratamientos quirúrgicos a través de estos pequeños orificios, ¿no? Esos procedimientos entonces eran muy rudimentarios hasta el siglo XVIII. Acá tenemos a Bucalcis, que era un cirujano español de origen árabe, y él fue el que describió el primer endoscopio, llamado culdoscopio, a fines del siglo X. Como les repito, solamente instrumentos rudimentarios para la visualización en el interior de la persona. Ya en el siglo XIX tenemos a Bossini. Siempre escuchamos hablar en cirugía videoendoscópica como a los padres, a los precursores de la cirugía videoendoscópica, a Bossini, a Dossermiu y a Nitz, ¿no? Hace 200 años, dice, en inicios de la revolución industrial, Bossini fue el que inventó el primer endoscopio. También rudimentario, pero fue él el que utilizó este aparato, ¿no? Que obviamente no lo llamaba endoscopio, pero sí con él visualizaba la parte interior de las personas. Este era un aparato que tenía un conductor de luz que no era más que una vela, una simple vela que la colocaba, y esa era la luz que utilizaba para visualizar a través del orificio, ¿no?, la parte interna de las personas. Él también realizó la primera exploración cadavérica, o sea, un cadáver a través de la uretra, ¿no?, de la uretra de un señor. También realizó con este aparato extracción de cuerpos extraños, de pequeños cuerpos extraños de orificios naturales, ¿no?, de fosas nasales. Entonces utilizaba esta pequeña luz y trataba de sacar con cualquier instrumento rudimentario, ¿no? Incluso se dice que utilizaba pequeños tubitos de metal para tratar de insertar el cuerpo extraño y extraerlo. También realizó la primera histerectomía transvaginal. Ya realizó la primera histerectomía transvaginal, obviamente con todas las faltas que podían haber por la carencia de instrumental y de insumos hemostáticos, etcétera, que había en aquel entonces. Ya en esos años no hubo más progreso por la debilidad de la luz, o sea, no sabían cómo hacer para tener más luz y poder visualizar la parte interna, y sobre todo por el escepticismo que muchas veces pues tenemos las personas. Luego ya se inventó el cloroformo como un gas, como un líquido que se volatiliza, porque es un líquido que se hace volátil, ¿no?, el cloroformo. Y en ese año, ya bajo anestesia, ya este señor, Antonin Jean de Sommieu, utilizó el primer endoscopio. Y él fue quien realizó las primeras cirugías endoscópicas, y a quien se le llama el padre de la endoscopía. Utilizó este aparato para visualizar, y a través de esta parte del aparato, él utilizaba la luz ambiental, la luz de velas, para poder ver la parte interna de las personas. ¿No? Él fue quien realizó las primeras cirugías endoscópicas urológicas,
obviamente simples, ¿no? Y los primeros diagnósticos a través de vía endoscópica en la especialidad de urología. Y acá tenemos también a Nitz, que inventó estos aparatos, estos aditamentos para ir con esta evolución de la endoscopía. Pero antes que nada, ya se empezaron a utilizar los términos asepsia y antisepsia y también los procedimientos asépticos y antisépticos por el señor Joseph Lister. Entonces ya se empezó a conocer y a dar uso a esos procedimientos para poder realizar estos procedimientos invasivos, ¿no? También se inventó en aquel entonces, en 1879, ¿quién? Thomas Alva Edison fue quien inventó el foco eléctrico y ya fue un gran avance para que les dé luz a estos endoscopios y pudieran visualizar mucho más claro la parte interna de las personas. Nitz fue quien adaptó este foco y lente de aumento, o sea, esos lentes de aumento rudimentarios que utilizaban antes para ver, lo colocó a su endoscopio, ¿no? Miren hasta dónde llega la imaginación de las personas, y el foco, y pudo utilizar su endoscopio, ¿no? Este foco que visualizamos acá, y acá le puso el lente de aumento para poder visualizar la parte interna de las personas. Y en 1990 a 1920 ya fue la era de von Oth, de Kelling y de Jacobi. Kelling, como sabemos y conocemos, él fue una de las personas que más evolucionó la cirugía en general. En aquel entonces se utilizó la ventroscopía, que era la visualización de la cavidad abdominal a través de un espejo en la vagina. O sea, miren la incisión que tenían que hacer. Para esto ya se utilizaba la anestesia. Como les digo, ya había conocido los efectos del cloroformo, ¿no? Y lo utilizaban como anestésico. Pero tenían que hacer una incisión a través de la vagina para ingresar a visualizar la cavidad abdominal, ¿no? Y se sentaron también las bases de la laparoscopía ginecológica. Acá tenemos al ginecólogo Dmitri von Oth, un ruso que en 1901 exploró el abdomen a través de una colpotomía. Colpotomía, o sea, esa incisión en la vagina para poder visualizar el abdomen o la cavidad abdominal de una paciente. Acá tenemos a George Kelling, cirujano alemán, que diseñó un insuflador manual. Miren, acá ven, de manguito, de bola de goma, ¿no? Para insuflar su rudimentario, se puede decir, insuflador, ¿no? Insuflador para insuflar cavidades y poder visualizarlas. Él nació en 1866 y fue alumno del doctor Billroth. Sabemos quién es Billroth también. El primer cirujano que realizó las gastrectomías. Billroth 1, que es gastrectomía total, y Billroth 2, subtotal. Chicas, tenemos que estudiar un poquito más. Ya fue precursor de la esofagoscopía y gastroscopía. Inventó el
esofagoscopio semiflexible. Utilizó el insuflador manual intraluminal y para ello, esto lo utilizó para parar el sangrado. ¿Cómo utilizó este insuflador? Su objetivo no era utilizar el gas para insuflar y formar una cavidad. Su objetivo era comprimir con esa presión que ejerce el aire, porque era aire natural, aire ambiental el que utilizaba, y comprimía los vasos sangrantes con esa presión. Pero luego se dio cuenta que podía formarse cavidades virtuales, podía distenderse, ¿no? Él tenía desconocimiento de las implicancias fisiopatológicas del neumoperitoneo y de la presión alta que ejerce el neumoperitoneo mal llevado. Porque máximo, ¿cuánto podemos, con cuánto de presión intraluminal o intraabdominal se puede realizar una cirugía? Máximo 15. Pero él, por el desconocimiento que tenía, pues no sabía qué presión, porque no marcaba, no tenía un manómetro. ¿No? Si no tenía un insuflador adecuado, imagínense, pues menos va a tener un manómetro en aquel entonces. Entonces su objetivo era el de comprimir el sangrado con el gas, con el aire, ¿no? Pero desconocía que estaba haciendo también daño a otros órganos, sobre todo vasos, por la presión muy alta que ejercía este gas. Pero él determinó también el ángulo de inserción de la aguja de insuflación. Él inventó una aguja de insuflación rudimentaria e inventó y se dio cuenta que el ángulo de inserción debía ser oblicua, no recta. ¿Para qué? Para evitar la lesión a las vísceras internas, ¿no? A las vísceras que tenemos, a las vísceras que tiene el ser humano. En 1901, él en el Congreso de Conferencia de Médicos Naturalistas Científicos demostró el campo de la laparoscopía moderna. ¿Con qué? Con un abordaje abdominal, por lo menos de 2 sitios de acceso y utilizando el neumoperitoneo. ¿Ya? Pero paralelamente, porque no se sucedían estos eventos hoy día y en la otra parte del mundo se olvidaban del asunto. No, en la otra parte del mundo ya habían otros estudiosos que paralelamente iban descubriendo y avanzando en otras cosas. Como en este caso en Suecia en 1879, porque vivió entre esos años, Jacobeus, entre 1879 y 1937, alertó sobre riesgos de las lesiones intestinales durante las cirugías laparoscópicas, ¿no? Semejante al caso de Kelling, el hecho de Jacobeus que no fuera cirujano impidió que sus intereses progresaran en esta técnica. Él era médico, pero no era cirujano. Y había un recelo bárbaro en aquel entonces, como ahora también lo hay, y no le permitían que él presentara casos o avances en cirugía. Entonces lo dejaron de lado, ¿no? Y eso impidió que esos intereses de la técnica laparoscópica avanzaran. Estas experiencias también llegaron a ser reproducidas en Estados Unidos de Norteamérica. En 1911, Bertram Bentheim, del Hospital Hopkins, exploró el abdomen con un aparato a la cual llamó organoscopía con un proctoscopio, y el espejo utilizado por él fue un
aparato parecido al que utilizan los otorrinolaringólogos. Ya de 1920 a 1950 hubo el dominio del neumoperitoneo. Aproximadamente en 1920 ya empezaron a realizarse los primeros estudios del neumoperitoneo, ¿no? Cómo se formaba, cómo se podía formar una cavidad virtual. Como sabemos, inicialmente utilizaron otro tipo de gases e instrumentos diferentes para formar la cavidad virtual. Inventaron incluso instrumentos que por fuera levantaban la pared abdominal para formar esa cavidad, ¿no? Imagínense el dolor que sentirían esas personas después porque les habían levantado toda la pared abdominal para poder formar el campo virtual y visualizar la parte interna. Pero eso no tuvo progreso, tampoco el uso de otros gases, como por ejemplo empezaron utilizando primero el aire del medio ambiente, luego el oxígeno. Pero como sabemos, el oxígeno es un gas combustible también. Y cuando hacían uso de alguna forma de abordaje o de disección de tejido con electricidad, pues había estallamientos, ¿no? Se prendía. Entonces no se podía utilizar hasta que llegaron a utilizar el dióxido de carbono o anhídrido carbónico o ¿cómo le decimos nosotros? El CO2, por su fórmula, que fue, ¿quién incursionó con el uso del CO2? El ginecólogo suizo Richard Solly Koffer. Fue el primero en reconocer el uso del dióxido de carbono en lugar del aire ambiental para insuflar el peritoneo. Gradualmente se fueron haciendo refinamientos a los instrumentos, particularmente a los trócares, o sea, al instrumental de abordaje a la cavidad. Fue creciendo la laparoscopía y su utilidad diagnóstica. Inicialmente solo se utilizaba con fines diagnósticos, ¿no? La laparoscopía y la videoendoscopía solamente era con uso diagnóstico, no operaban, no hacían con fines de tratamiento. ¿Por qué? Porque tenían la visión limitada. Por más de que haya un foco pues de 100 watts inventado por Thomas Alva Edison, no iba a ayudar como los focos que utilizamos hoy en día, ¿no? La incapacidad para controlar los sangrados. No se había inventado todavía la electrocirugía, ¿no? Entonces había incapacidad para controlar los sangrados en las cirugías videoendoscópicas. Habían complicaciones del neumoperitoneo, ya les he mencionado, sobre todo cuando habían problemas de absorción, ¿no? De absorción y no eliminación, porque no todas las personas van en las mismas condiciones a realizarse una cirugía. Vienen en muchos casos con patologías agregadas, ¿no? Y que las patologías que les he mencionado como ejemplos, porque hay otros sinfín de patologías que pudiéramos tener. Por ejemplo, en un caso que una paciente que viene para una colecistectomía, se dice paciente joven de 26 años, le van a realizar una colecistectomía, estaremos saliendo en 1 hora. ¿Qué pasa? Le encuentran, o sea, le diagnostican intraoperatoriamente una hernia diafragmática. Y a través de la hernia diafragmática se pasa todo el CO2 hacia los pulmones y se colapsa. Casi fallece la paciente. O sea, todas las cirugías
pueden ser programadas como las mismas colecistectomías simples, pero nadie sabe lo que va a pasar. No, por más estudios que tenga esa paciente, ¿de qué manera le iban a diagnosticar que tenía una hernia diafragmática? No, difícil. Entonces, siempre hay que tener hay que tener previsto que también suceden otros eventos. ¿Ya? También las quemaduras por el uso de electrocauterios o cauterios, que no solamente eran eléctricos. Antes utilizaban incluso el calor del fuego para cauterizar las heridas. Entonces, no solamente pues se cauterizaba la zona que ellos querían, no tenían los instrumentos que tenemos hoy en día, sino zonas o tejidos aledaños. También habían lesiones de vísceras o lesiones vasculares que no se podían controlar. Entonces, por eso se detuvo un poco la laparoscopía, hasta que este señor Verrès avanzó un poco cuando inventó su aguja famosa, que tiene la punta interna retráctil y la punta externa un bisel puntiagudo para poder ingresar, ¿no?, a ciegas a la cavidad y luego realizar el neumoperitoneo. Ya el señor Verrès fue un ginecólogo húngaro que vivió en 1938, diseñó su propia aguja para establecer el neumoperitoneo, ¿no?, la misma aguja que utilizamos hasta el día de hoy. Después de 10 años, en 1933, el ginecólogo alemán Ferbers efectuó la primera lisis de adherencias peritoneales mediante electrocauterio. Miren, ya en 1933 ya se empieza a utilizar la electricidad para las cauterizaciones. ¿Qué quiere decir lisis? Disección, ¿no? O sección. Entonces, como esta persona, este paciente tenía adherencias, muchas adherencias, entonces este ginecólogo alemán realizó ya una cirugía para dar tratamiento, ya terapéutica, ya no solamente era diagnóstica, sino terapéutica. Además de utilizar el endoscopio, ya utilizaba la electricidad para cauterizar. En 1936, el ginecólogo alemán Bosch realizó la primera esterilización tubaria por electrocoagulación. También utilizó ya la electricidad a través de la vía laparoscópica para realizar un bloqueo tubario, ¿no?, ginecológico, pues, ¿no?, una cirugía ginecológica. En 1937, el doctor Rudolph publicó en su revista Surgery, Gynecology and Obstetrics su experiencia en 500 procedimientos a los que llamó peritoneoscopías. Peritoneoscopías. O sea, realizó laparoscopías porque eran a la cavidad abdominal con fines, algunos diagnósticos, la mayoría, y también de tratamiento. Y también el médico Hopp reportó una de las primeras laparoscopías de urgencia con la que diagnosticó un embarazo ectópico, ya con una laparoscopía. Acá vemos a Rudolph y todo su equipo, miren ese arsenal tan rudimentario, ¿no?, que utilizó en una peritoneoscopía, ¿no?, para la visualización, como se ve en este dibujo, de la cavidad peritoneal a través de estos tubos, muy parecidos a los trócares actuales, pero que no son trócares, y ya utilizaba la electricidad.
pero en aquel entonces todavía no se utilizaba pues la placa de retorno para seguridad, ¿no? Para seguridad del paciente, entonces habían todavía complicaciones. Ya tenemos que en 1942 el gastroenterólogo militar alemán Heinz Kalk, especialista en hígado y vías biliares, usó la segunda punción propuesto ya 40 años antes por Kelling para introducir un instrumento auxiliar y movilizar las vísceras. O sea, él ya no solamente visualizar a través de un orificio, sino ya decía, se necesita otro orificio para ayudarme a poder operar y realizar lo que yo deseo hacer. En esa época la óptica se componía de un sistema recto de lentes de vidrio. Ese vidrio de relevo, ¿conocen ustedes el vidrio de relevo? Es el vidrio común o el vidrio que se utiliza para hacer los vitrales. Ya, ese es el vidrio de relevo. Entonces un vidrio común, ¿no? O puede ser más grueso, más delgado, pero es vidrio. Estos lentes de vidrio estaban separados entre sí por pequeños espacios de aire. ¿Ya? Esas fueron las primeras ópticas. También introdujo una óptica de visión angulada de 45 a 50 grados y lograr un mayor campo visual, ¿no? O sea, ya no teníamos solamente esas ópticas rectas que miraban solamente al frente, sino ya utilizó esas ópticas un poco anguladas para que tengan más campo visual. Más entusiasmo había en Europa que en los Estados Unidos de Norteamérica, donde rechazaban, en Estados Unidos, rechazaban la técnica por ser realizado a ciegas, ¿no? Con un alto riesgo de daño a vísceras huecas y estructuras retroperitoneales. O sea, en Europa había mucho más entusiasmo y en Norteamérica era utilizado por menos médicos, ¿no? Por ello, entre 1940 a 1960 en los Estados Unidos casi cayó en desuso en Estados Unidos. ¿Por qué? Por las graves complicaciones que los pacientes podían presentar por el efecto del neumoperitoneo. O sea, todo fue pues empírico, ¿no? No había todavía sustento científico como ahora sabemos, que la presión debe ser de tanto, el flujo debe ser de cuánto, no puedo colocar la punta de la óptica en cualquier víscera por mucho tiempo, ¿no? A veces los cirujanos dicen, voy a limpiar la punta de la óptica, ¿no? Y lo pegan al hígado. Pero es un toque, porque si lo dejan se quema. Por eso tiene que estar lejos de las vísceras, lejos, tiene que estar en el campo virtual solo. ¿No? Si no estaría pegadito pues a alguna de los tejidos. Es porque sí produce quemaduras, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un abuelo, tatarabuelo del trocar actual, ¿no? Miren cómo era tan rudimentario. Esta era una cánula de acceso para la laparoscopía fabricado alrededor de 1940. Pero miren, tenía su punzón y todo para ingresar, ¿no? Por eso es que los médicos de aquel entonces ya decían, no puede ingresar de frente. O sea, es como ingresar con un objeto punzocortante y lesionar al paciente, ¿no? Entonces, en la década de 1950, en Europa se realizaban ya laparoscopías y toracoscopías, diagnósticas y terapéuticas, ¿no? Hasta entonces los cirujanos laparoscopistas realizaban cirugías bajo visión directa. Miren esta foto. No había pues el sistema de visión que hoy tenemos, la microcámara, ¿no? O la endocámara, y ellos tenían que visualizar, pero ya tenían dos trócares.
ya tenían sus pincitas rudimentarias para poder trabajar, ¿no? Y miren cómo va evolucionando, cómo ha evolucionado tanto esta especialidad. En 1940, este ginecólogo francés, Raoul Palmer, recalcó la conveniencia de valorar y monitorizar la presión intraabdominal durante la cirugía laparoscópica y recomendó que la presión no debía exceder los 25 milímetros de mercurio. 25, o sea, todavía está volando esa presión, ¿no? Y en esa época se inicia la verdadera era de la laparoscopía en ginecología. Ya utilizaba esos trócares antiguos, pero ya tenían más forma y características de los trócares modernos. En cambio, radicalmente cuando el endoscopista francés Soulas por primera vez conectó una cámara blanco y negro a un endoscopio rígido para realizar una broncoscopía. ¿Saben cuánto pesaba esa cámara? 50 kilos. Pero quería visualizar la parte interna, ¿no? Y quería verla en la parte exterior, afuera, ¿no? Entonces, ya paralelamente el cirujano estadounidense de origen húngaro, Berchi, y el ginecólogo americano Kamran, él también es de origen egipcio, Neshat, a partir de 1962 tuvieron múltiples contribuciones al desarrollo de la videolaparoscopía. Berchi, ¿qué hizo? Habiendo sido colaborador en Inglaterra del profesor Hopkins. ¿Quién fue Hopkins? ¿Por qué se llaman ópticas Hopkins hoy en día? Fue el inventor de la primera óptica de las que usamos hoy en día, ¿no? Con lentes. ¿Ya? Entonces, Berchi era el colaborador de este profesor Hopkins. Él adaptó por primera vez una cámara de televisión, pero en miniatura. Pero esa miniatura pues pesaba 5 kilos, ya no las 50 que pesaban normalmente, sino 5 kilos, pero de todas maneras era pesada, ¿no? Al endoscopio para el procedimiento y permitió de esa manera la participación de todo el equipo quirúrgico. Acá todavía tenemos estas fotos, blanco y negro, ¿no? Y utilizando ese tipo de cámaras, porque las cámaras que utilizamos hoy en día ya pues tienen todita la perfección de la tecnología de última generación, ¿no? Entonces, ya miren, en estas épocas, de 1950 a 1985, ya se redefine el endoscopio con el doctor Sem. Acá está Harold Hopkins, quien inventó esta óptica que la usamos hasta el día de hoy, ¿no? Con lentes en su lumen. Y otro señor también muy importante en esta especialidad, el fabricante alemán de instrumentos, Karl Storz, quien incorporó a esta especialidad la luz fría, ¿no? La luz fría, la fuente de luz, que cada vez también se va modernizando mucho más, ¿no? Desde las luces con focos halógenos, de xenón, hoy en día ya tenemos luz LED y tiene una mejor definición y da mejor color, ¿no? Obviamente no solo la fuente de luz, tiene que ser todo el sistema, y el que mucho más ha evolucionado y da más definición a todo eso es pues la videocámara, la cámara, la endocámara, la microcámara.
¿Ya? Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, dos hechos revolucionaron las imágenes laparoscópicas y proporcionaron el color, la claridad y la nitidez que permitieron el desarrollo de la laparoscopía operatoria. El perfeccionamiento del lente laparoscópico por el físico matemático Hopkins y la incorporación de un sistema de transmisión de luz fría en el vástago del lente por el señor Karl Storz, que era un desarrollador, un inventor de instrumentos quirúrgicos, ¿no? Entonces, esas lesiones ocasionadas por la aguja para insuflar el neumoperitoneo generaron, a su vez, paralelamente, más detractores en la técnica laparoscópica. O sea, por un lado se iba avanzando, pero por otro lado, habían muchos detractores que decían no, que están locos, que eso no se puede hacer, que esa técnica se la están inventando y más nos están perjudicando a los cirujanos, etcétera, ¿no? Entonces, para disminuir ese riesgo, el ginecólogo estadounidense Hassan propuso el uso de la técnica laparoscópica abierta. Por eso ese trocar, hasta el día de hoy, el trocar de Hassan es un trocar a cielo abierto, se llama. El trocar a cielo abierto, con neumoperitoneo a cielo abierto. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Hace una pequeña incisión periumbilical o umbilical, hace una pequeña jaretita y a través de esa incisión, donde ya él está visualizando vísceras, ¿no? Porque coge dos pinzas Kelly y los coloca a ambos lados de la pared del peritoneo. Él está visualizando las vísceras, ahí coloca el trocar. Hasta el día de hoy se utiliza eso en casos, por ejemplo, de pacientes que tienen muchas adherencias, han tenido muchas cirugías. Entonces, para evitar que haya esas adherencias fijen algunas vísceras, ¿no? Y sucedan accidentes como perforaciones, entonces prefieren hacerlo con esta técnica, el neumoperitoneo, ¿no? A cielo abierto se llama. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Ingresa con su trocar, como les digo, un trocar de Hassan puede ser, o puede ser un trocar normal con el endoscopio, laparoscopio, óptica, como quieran llamarlo, o con un instrumento de 10 milímetros, porque ingresa con un trocar de 10 milímetros. Entonces ingresa y cuando ya ingresó a esa jaretita la ajusta nada más, le hace un nudo, le hace dos nudos y en algunos casos le pone una pincita para que al final de la cirugía, cuando retire el trocar, lo une, ¿no? Como una bolsita de tabaco, jala y amarra más fuerte y ya está solucionado, cerrado el orificio umbilical. En algunos casos, muchos cirujanos, la mayoría le retira la aguja para que no se vaya a accidentar, pero algunos que todavía están en su curva de aprendizaje inicial, están recién aprendiendo, ellos prefieren dejarlo con su agujita para que al final le aseguren más y cierren bien ese orificio. ¿Ya? Entonces Hassan propuso la técnica laparoscópica abierta, en la que se introduce a la cavidad peritoneal un trocar adaptado. ¿Ya? En aquel entonces era adaptado. Hoy en día es el trocar de Hassan, que ya lo fabrican, ¿no? Ingresa tranquilamente y tiene incluso un seguro, tiene como dos almohadillas, ¿no?
en la parte superior del trocar y ahí se fija el trocar y ya no sale, ¿no? Hay varios modelos, hay varias propuestas por muchas casas comerciales, ¿no? En algunos casos se insufla uno de los bordes que tiene como un baloncito para fijarlo, el trocar, a la pared abdominal. En otros casos viene como una almohadillita en la parte superior y en la parte inferior de la pared abdominal. Y eso hace que el trocar no salga. ¿Ya? De punta, este trocar adaptado de Hassan tenía la punta Roma a través de una incisión de 12 milímetros era, que permitía la observación directa, ¿no? Como les dije, permitía la visión directa de la cavidad abdominal y se lograba una introducción segura del primer trocar. A mediados de los años 60, gracias al esfuerzo del ginecólogo alemán Kurt Sehm, ese señor fue el que le dio un gran avance a la cirugía laparoscópica, se fabricó un aparato de insuflación automática que registraba la presión intraabdominal. Además, utilizó el aplicador de sutura con nudo prefabricado, las tijeras de gancho, el morcelador, un sistema de succión, aparte un sistema de succión e irrigación de alto volumen, varios instrumentos con mangos innovadores y también utilizaban los entrenadores en pelvis para entrenamiento, para preparación de nuevos cirujanos laparoscopistas, ¿no? Este se llamaba el pelvis trainer, entrenamiento, quiere decir, ¿no? Entrenamiento en pelvis. Refinó las técnicas laparoscópicas de la salpingoclasia, salpingostomía, salpingolisis, oferectomía, lisis de adherencias, etcétera, etcétera, etcétera. Él hizo que se evolucionara grandemente la cirugía laparoscópica. Pero tuvo muchos colegas que lo criticaron, como dice acá, fue criticado e interrumpido durante sus ponencias, durante sus exposiciones incluso. A él lo interrumpían y prácticamente lo sacaban de esas conferencias porque decían que era un loco, que era una persona que estaba pero desquiciada, que eso era imposible realizar. No, pero sin embargo después, ya con el tiempo, se le reconoce como un gran innovador, un gran evolucionador, precursor y un gran representante de la cirugía laparoscópica. Miren, incluso los ginecólogos de su departamento de la Universidad de Kiel sugirieron que debería evaluársele psicológicamente y psiquiátricamente, porque le consideraban un loco, ¿no? Entonces ya en entre 1975 y 80, él propuso a los cirujanos generales de su universidad la realización de la colecistectomía laparoscópica, pero esta idea también la rechazaron los cirujanos generales porque él era ginecólogo. De hecho, otro cirujano alemán, Grimberger, llevó a cabo la primera colecistectomía laparoscópica experimental en cerdos en el año 79, pero este alemán no la reportó. Él lo reportó después de que ya oficialmente otros cirujanos lo habían reportado, la primera colecistectomía. En 1985, Filippi y colaboradores la practicaron en un perro, ¿no? En forma experimental. Y también hubo un ruso, Lukichev, quien describió la colecistectomía laparoscópica en 1983 y tampoco no la publicó sino en el idioma ruso y pues lo dejaron ahí archivado hasta que salió ya esta técnica a la luz
y recién empezaron ellos a publicar lo que ya habían hecho años anteriores. De 1985 al 2000, ahí ya fue el florecimiento de esta técnica. En cirugía general, sus aplicaciones seguían siendo limitadas, por lo que solo la practicaban pocos cirujanos. En el 86, con los avances tecnológicos que apoyaron el desarrollo de la cirugía laparoscópica, muchos de los problemas se solucionaron. Cuando se hizo pues muy pequeña y de mayor resolución, las videocámaras y los monitores que permitieron incorporarlo en el campo operatorio de manera casi imperceptible, ¿no? Los que tenemos hoy en día. Esos avances hicieron que se extendiera esta técnica al campo de la cirugía general. Inspirado en los alcances de SEM, este cirujano bien conocido hasta el día de hoy, el cirujano alemán Muh, se interesó en esta posibilidad de la colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, le preocupaba no poder extraer una vesícula llena de cálculos con los instrumentos que SEM había propuesto. Entonces, con él colaboró el ingeniero Frost y desarrollaron un laparoscopio operatorio que pudiera acomodar una vesícula patológicamente inflamada. Era un laparoscopio un poco más grande. Miren el diámetro, este es el laparoscopio. Al aparato lo llamaron galloscopio. ¿Ya? El 12 de septiembre del 85, Muh lo usó para efectuar la primera colecistectomía laparoscópica exitosa. Su tiempo quirúrgico fue casi de 2 horas, o sea, tampoco fue mucho, y fue exitosa. En este caso, introdujo el galloscopio a través de una incisión transumbilical y usó 2 incisiones más en el hipogastrio para instrumentos que lo ayudaran en la cirugía. Debido a la predisposición académica tan conservadora del gremio quirúrgico alemán, la publicación de este caso la hizo en idioma alemán hasta 1986. O sea, muchos cirujanos ya habían hecho estas cirugías antes de la primera publicación y del que llamaron la primera colecistectomía a nivel mundial, ¿no? El doctor Muh realizó otros 88 casos entre el año 86 y 87. En el 87, Philippe Muret en Lyon, Francia, realizó y publicó la que fue reconocida como la primera colecistectomía. Miren, en el año 87, cuando el 83 ya lo hizo el ruso, ¿no? El 82 había hecho otro alemán, pero lo tenían encarpetadas sus publicaciones. Originalmente la paciente de 50 años de edad tenía indicación quirúrgica ginecológica, o sea, esta paciente no había ido para una colecistectomía, sino para una laparoscopía ginecológica diagnóstica por adherencias peritoneales, pero también sufría de una colecistitis litiásica sintomática. Durante la cirugía se resolvieron ambas patologías. Él usó un endoscopio, no se usó ninguna cámara, fue a visión o bajo visión directa, vio a través del lente, no utilizó trócares, usó pequeñas incisiones para usar instrumentos convencionales a través de la pared abdominal. O sea, tampoco utilizó trócares, sino incisiones e instrumental convencional. Usó gancho electroquirúrgico, luego cauterizó la arteria cística y finalmente usó clips para dividir el conducto cístico. Su cirugía duró aproximadamente 2 horas y media. Solamente en 1950 las fibras ópticas comenzaron a interesar a los investigadores con muchas aplicaciones prácticas. En el 52, el físico Capani, apoyándose en los estudios de John Tyndall, realizó experimentos que condujeron a la invención de esta fibra óptica.
Esta se creó para poder acelerar la velocidad de Internet también, a través de distintos y amplios canales de comunicación. Esta es la misma fibra óptica que hoy en día utilizamos para que sea más veloz nuestro Internet. Ya es la misma fibra óptica que da más luz, mejor luz en las cirugías videoendoscópicas, ¿no? Entonces fue descubierta por Capani. Luego, François Dubois y Jacques Peristat conoció acá al doctor Muret y ellos formaron la French Connection, se llama, la conexión francesa, y ellos fueron los que inventaron la técnica francesa de colecistectomía, ¿no? Y la mejoraron, esta técnica, y la difundieron por Europa. Ellos son los 3 cirujanos que realizaron la primera colecistectomía con instrumental laparoscópico y ya mucho más evolucionada que la que se hacía pues antes de los 90. Ellos fundaron la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica el 4 de octubre de 1990. Paralelamente en Estados Unidos, el cirujano Barry McKernan en California del Norte realizó su primera colecistectomía laparoscópica. También dividió la arteria y ubicó el conducto cístico y también lo ligó, pero él utilizó ligaduras, ¿no? Por su parte, con diferencia de 3 meses y usando instrumentos laparoscópicos hechos en casa, un prototipo de clipadora de la compañía Surgical, el cirujano Eddie George Reddick en Tennessee realizó su primera colecistectomía en septiembre del mismo año. Ellos dos establecieron lo que hoy se conoce como la técnica americana. Se conocieron y emplearon e inventaron y propusieron que era pues la mejor manera de hacer una colecistectomía. Sin embargo, las autoridades médicas de sus respectivos hospitales también suspendieron la realización de estos procedimientos porque los consideraban peligrosos, ¿no? Y los consideraban inapropiados. Les pidieron que se hagan estudios, investigaciones y los protocolizaran para que puedan darles permiso de operar estas cirugías. Decidieron afiliarse a una asociación que ya existía y pero ampliando su enfoque de la endoscopía hacia cirugía laparoscópica también a partir del año 90. O sea, simultáneamente que los franceses, ellos acá en Norteamérica hicieron su cirugía laparoscópica, su colecistectomía laparoscópica. En lo que se refiere acá a Sudamérica, los comienzos de la actividad laparoscópica datan de también 1990, a través de CEGO en Brasil, en Chile el doctor Sepúlveda y acá en Perú nos influyeron 2 escuelas. Las de Estados Unidos con el doctor Mario del Castillo y Gustavo Salinas y la de Francia que influyó a los doctores Poggi, que hasta el día de hoy siguen operando. Ellos son cirujanos de prestigiosas clínicas, el doctor Villanueva, el doctor de Vinatea, que trabajan en nuestro hospital, al doctor Gliuffi, al doctor Sabogal, Yulfo, etcétera, 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 ¿no? Cirujanos que hoy en día integran la Sociedad Peruana de Cirugía Laparoscópica. Entonces, del 2000 hacia el futuro, lo que ya nos ha hablado Zoilita, ¿no? El advenimiento de la colecistectomía fue un peldaño nada más en esta gran escalera o serie de avances médicos y tecnológicos con nuevos aparatos de energía para disección y hemostasia y técnicas de imagenología avanzadas, la cibernética médica, etcétera. Estos se amalgamaron gracias a acciones entusiastas, ¿no? De muchos visionarios en favor del bienestar de los pacientes, muchos médicos que quedaron en el camino, tal vez olvidados, muchos cirujanos,
y mucho personal de salud, no solamente médicos, ¿no? Porque como vemos también hay ingenieros, hay fabricantes que aportaron en esta técnica. Es necesario reconocer que, como en otros avances de conocimiento humano, existieron muchos factores de índole no necesariamente quirúrgicos, que de manera conjunta o individual participaron para determinar los inmensos alcances que se abrieron a partir de la primera colecistectomía laparoscópica. Entre ellos la globalización, la era de la información digital, internet, etc. Todos han jugado un papel importante en el abordaje laparoscópico o en su concepto ampliado, el abordaje de invasión mínima. Sean considerados en la mayoría de las instancias el abordaje de elección para el tratamiento de una gama de procedimientos quirúrgicos en todo el mundo. Como Zoilita nos habló en antes, nuevas tecnologías y técnicas en laparoscopía. Por ejemplo, lo que hacemos hoy en día cada lunes, cada vez más seguido, ¿no? Porque a veces antes era una vez al mes, ahora es cada semana, la laparoscopía y el trasplante. Como les digo, hacemos nefrectomía donadora, laparoscópica. Una de las tecnologías incorporadas también es el láser, el uso del láser en estas cirugías y en otras cirugías. La introducción de equipos de ultrasonido para estas cirugías, la robótica en la cirugía mínimamente invasiva, esta máquina que es el brazo robótico, ¿no? Que realiza el trabajo semejante al trabajo mecanizado humano, pero sin sensibilidad. ¿Cómo lo ubican? Pues esta óptica, obviamente tiene que estar vestido con una manga de polietileno estéril y se coloca de acuerdo a lo que el cirujano quiere la ubicación de esta óptica, ¿no? Dónde quiere la ubicación y ya no necesita el ayudante que hace la óptica. Trabajos de alta precisión al menor tiempo, este es el brazo robótico. Acá tenemos la visión tridimensional en videoendoscopía. No sé si ustedes han visto o han sabido ya, hemos tenido en el hospital como prueba un equipo de videoendoscopía tridimensional. O sea, se colocaban unos lentes, los cirujanos y todo el equipo quirúrgico y se veía la imagen tridimensional. O sea, era una belleza, ¿no? Verlo como si ya estuviese el órgano acá, ¿no? Por todos los ángulos. Ya no esa imagen que se visualiza solamente de la óptica hacia el órgano, sino también sus bordes y otros ángulos para un mejor trabajo del equipo quirúrgico. El robot Da Vinci, que Zoila nos ha hablado ampliamente, y ya también nos ha explicado de dónde viene ese nombre, ¿no? De ese gran visionario, el pintor Da Vinci, ¿no? Y por eso, de ahí su nombre, con la consola y las otras partes, y los instrumentos que tienen todas estas 7 formas de angulaciones para dar la precisión, para que tengan la precisión que tiene la mano humana, ¿no? En el trabajo videoendoscópico. Evolución también en el instrumental laparoscópico de Muret, que ya hemos hablado de Muret. Este cirujano inventó muchos instrumentos laparoscópicos, ¿no? Por ello que tiene estos fundamentos históricos. La cirugía y la cirugía endoscópica son 2 áreas que se han desarrollado independientemente una de la otra y que se han ignorado mutuamente mucho tiempo.
pero hoy en día tienen los principios y los fundamentos mismos, como vamos a ver en la otra ponencia. La primera recibió la influencia de los cirujanos y resultaba impensable sin incisión cutánea. Por el contrario, la endoscópica era un método de examen, puramente de exploración, de diagnóstico, y reservado exclusivamente para esta fase. Pertenecía en esencia al dominio internista. Hoy en día no. Hoy en día pertenece al área quirúrgica. Y estas dos áreas se encontraron en un momento dado y se han ido integrando poco a poco la una de la otra o la una con la otra. Entonces, estos instrumentos también han ido evolucionando, como vemos. Estas eran las primeras agujas rudimentarias de insuflación que usaban. Estos son otros instrumentos también rudimentarios, pero que son el principio y el fundamento para las nuevas agujas. Tienen los mismos principios que los visionaron los cirujanos que los inventaron, ¿no? Y la forma del instrumental para la facilitación al cirujano de su trabajo, ¿no? Que sea en forma de pistola, que en la punta nada más tengan en sí el instrumento o la pieza que va a realizar el trabajo y tengan otros aditamentos de seguridad. Acá tenemos otros instrumentos. El instrumental endoscópico actual sigue presentando aún este rasgo característico de aquellos tiempos, ¿no? Naturalmente, la ginecología también ha mantenido el concepto instrumental de la urología desde que hizo suya la endoscopía. Durante mucho tiempo el procedimiento quirúrgico permaneció reservado y restringido, como les he mencionado anteriormente, dado que persistía de idea la limitación por el hecho de poder acceder solamente a través de un trocar a modo de uretra ficticia. Hoy en día, además del enorme avance de la reproducción de imágenes de las patologías ginecológicas, Raoul Palmer también demostró que determinados procedimientos solo resultaban posibles mediante el uso adicional de sondas palpadoras y otros trócares para que puedan trabajar, ¿no? Los ginecólogos, en especial Huberman Hess, se hicieron eco de la problemática de desarrollar instrumentos que permiten una realización efectiva de procedimientos quirúrgicos. Dicho instrumental fue y sigue siendo la referencia, ¿no? Esta variedad de instrumentos que sirven para la disección, el agarre, la tracción, etcétera, de todo el tejido que requiera manejar, que requiera extraer, disecar, etcétera, el cirujano. Entonces hemos ido de una cirugía convencional a una laparoscopía con múltiples puertos, incluso a una cirugía con un solo puerto, como se hace hoy en día. Este es un pequeño video, no sé, para ver cómo se ha llegado a tener estos instrumentos, ¿no? Hoy en día ya se están utilizando estos instrumentos, se llaman mini labs, son agujas percutáneas de los cuales salen instrumentos para que la cirugía ya sea mucho más mínimamente invasiva. Acá nos advierten que estas no son instrucciones de uso para los cirujanos, porque los cirujanos tienen que entrenar para que realicen estos procedimientos, solamente son para visualizar y educarnos y saber hasta dónde ha evolucionado esta tecnología, hasta dónde ha evolucionado la tecnología y
la producción, la fabricación de instrumentos videoendoscópicos, ¿no? Esto es la presentación de ese punzón, mide aproximadamente 2 milímetros de diámetro, como mide la aguja de Verrés. Entonces solamente requiere una pequeña incisión con una aguja 11 y a través de ese punzón ingresa, como vamos a ver ahorita, ingresa ese punzón y van a ver cómo en la cavidad sale la pinza, ¿no? Hay varios modelos de pinza, miren cómo sale por ese punzón, y el comando o los comandos, las agujas de comandos están fuera, como todo instrumental laparoscópico o videoendoscópico, ¿no? Esa es una pinza de tracción, por ejemplo, y solamente con eso y una óptica y 2 punciones de estas puede trabajar adecuadamente el cirujano, ¿no? Esto para ver cómo ha evolucionado tanto esta técnica quirúrgica. Vean, ese es el instrumento que tiene todas las facilidades que pueda dársele al cirujano para que trabaje tranquilamente y realizar, en este caso, una colecistectomía. Bueno, como conclusiones, la revolución promovida en parte por este nuevo abordaje se ha diseminado a casi todas las subespecialidades quirúrgicas y el gran diario avance de la tecnología se le han sumado y continúan haciéndolo gracias a la inventiva y el pensamiento crítico tanto de los cirujanos como de la industria. Porque como les digo, esto no solamente ha sido una revolución en la medicina, sino también en la industria. Predecir hasta dónde llegarán las nuevas generaciones de los cirujanos y de la industria es prácticamente imposible, ¿no? Gracias.